Yo estoy soñando con el viaje. Estoy soñando ya. Tengo muchas ganas de ir. Porque ustedes tienen una cosa que otros pueblos no tenemos. Los años. El 18 de enero hemos visto un sueño que se hizo realidad. El Papa, esto lo emocionó mucho al Papa porque decía, mamma mía, esta gran multitud de personas no la ve muy seguido. Esto ha sido para mí, y creo que para el Papa, como un choque de gozo y de emoción. Cada rato me preguntaba, ¿y de dónde salió esta gente? ¿Y qué es esta gente? ¿Qué han hecho? ¿Por qué? O sea, tenía preguntas que no hay respuesta en el Papamóvil, ¿no? Decía, no, ha venido el Papa, ¿qué te voy a decir, no? Y las calles con la gente, la fe natural, nada preparado, sino levantando las manos, levantando a los niños. Fue un momento sumamente emocionante, fue un momento de entender lo que era el Perú. Era como cuando uno espera a ese familiar que viene después de tanto tiempo desde lejos a visitarnos, tiene una emoción, va al aeropuerto, lleva flores, lleva una pancarta, pues así lo noté yo en las calles. Fue de verdad una gran fiesta del pueblo peruano que naturalmente se armonizó de manera muy linda con el corazón del Papa. Y son dos corazones que se hundieron, el corazón del Papa y el corazón del pueblo peruano. Y cuando estábamos ya por llegar a Lima, había mucha ansiedad, mucha emoción. Yo me acerqué a un colega que ya tiene mucha experiencia y le dije, ¿qué consejo me puedes dar a mí como primer vuelo y esta experiencia? Y me dijo, dosifica tu energía. Yo sé que vas a querer decir muchas cosas en este momento. Han habido muchos vuelos. Juan Pablo II también volaba con nosotros, pero era tranquilo y podíamos incluso hasta hacer turismo. Pero al Papa Francisco no le gusta alejarse mucho del Vaticano y una vez que esa puerta se abra, vas a ver lo que es volar con el Papa Francisco. Vengo a Perú bajo el lema Unidos por la Esperanza. Yo tuve esta emoción, ¿no?, de subir al avión porque el protocolo establece que sea el nuncio, ¿no?, a dar el primer saludo al Papa y de verdad bajando, ¿no?, por la escalera del avión fue una emoción grande, una emoción que fue creciendo cuando el Papa salió del grupo 8, empezó todo el recorrido con una multitud de gente que había en la calle y sobre todo nos quedamos muy emocionados en el momento donde se hace el cambio del auto, ¿no?, donde el Papa deja el coche cerrado y sube al Papamóvil. Había muchísima gente y toda la avenida Brasil, que era un mar humano. Este lugar rebasó sus límites el 21 de enero. La gente bailaba, cantaba y reía sin importar las horas sin descanso que pasó para tener un sitio aquí. Algunos, más de 12 horas. Muchos durmieron la noche anterior aquí, sin interesar el frío de la noche ni el calor que hizo durante todo el día, con tal de ver de cerca al Santo Padre y ser uno de los más de 1.500.000 que presenciaron su misa dominical. Era el último día que teníamos al Papa en nuestro país. Habían pasado 30 años desde que un pontífice nos visitaba
Y este día tenía que ser especial. Y uno de los organizadores, responsable de que este acontecimiento sea especial, me acepta minutos para hablar sobre este momento. Estamos en el centro histórico de Lima, a pocos metros de la catedral. Es él. Monseñor, parece que fue ayer, ¿no? Realmente, Fátima, al ver esta imagen del Santo Padre rodeado con esta multitud, no podemos sino conmovernos. En esta misa tan especial, pues tenía que haber también un aire muy especial. Por eso, como te recordaba, el altar, el ambón, la sede, la piana de la Virgen, que tenía una decoración muy bonita de mosaicos, con unas imágenes que realmente llamaban también a ese momento central que es la Eucaristía. Después las casullas, los copones que los obispos del Perú y el Arzobispado de Lima confeccionaron para recordar también esta Eucaristía. Tantos detalles que, como que no te se conocían. digo, así es. Ahora Monseñor Chau me muestra uno de los objetos símbolos de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Una maravillosa coincidencia. La medalla conmemorativa del Papa tiene a los 5 santos peruanos y al plantear algunos elementos de la liturgia se quiso poner en relieve la figura de los santos peruanos. La casulla de los obispos tuvo un símbolo que evocaba a los 5 santos peruanos, el regalo que se hizo al Papa y que fue un elemento dentro de una de las piezas de la celebración, también llevaba esa imagen de los 5 santos. Cantos que se usaron, por ejemplo, en la celebración provenían de momentos importantes de la historia de fe de nuestra iglesia limeña. Esa fe que el Señor nos ha concedido y a la cual hemos de responder es la coincidencia entre lo que Francisco nos venía a decir, la importancia de nuestros santos, y lo que de alguna manera se quiso proponer en algunos elementos de la liturgia. El padre Hidalgo integró la comisión de liturgia de la visita del pontífice al Perú, dedicada a diseñar y ejecutar todos los actos solemnes que el Papa iba a presidir en Lima y Trujillo. En lo personal ha sido un regalo de Dios. Dios nos sorprende con sus regalos, ¿no? Yo no esperaba esto en absoluto. Me llamó un día Monseñor Raúl Chau pidiéndome que coopere con él, que lo habían nombrado el coordinador general de la liturgia de la visita del Papa, y vimos todo lo que había que acometer, porque liturgia en el fondo, el Papa va a un lugar y ¿qué es lo que realmente hace? Celebraciones litúrgicas. Lo importante es la misa, lo importante es el encuentro con los sacerdotes, el acto mariano de Trujillo. O sea, lo importante no es cuando está por las calles, aunque es bonito, pero va para las celebraciones litúrgicas. La liturgia es el centro de la vida de la iglesia. La liturgia es Dios salvándonos. Cristo actualizando el misterio de la salvación, de su Pascua, pero esto a través de signos. Entonces la idea fue, trabajemos todo lo que podamos, los signos que puedan ayudar a que las celebraciones expresen el mensaje de la fe y puedan ser comunicación de salvación. Para mí solamente ha sido el gozo, la alegría de poder servir en aquello que es el centro de la iglesia, ¿no? En los momentos litúrgicos, y cuando uno oye, cuando he oído a algunas personas que en la misa de Huanchaco o en la misa de Lima han vivido un encuentro con Dios, uno dice, bendito sea Dios que se pudo poner un granito de arena en ello, ¿no? He deseado mucho este encuentro. Quise empezar por aquí, la visita a Perú. Cuando nos enteramos que el Papa Francisco venía, nos preguntábamos
qué lugares iba a visitar. ¿Por qué empezó esta gira en el Perú, en Puerto Maldonado? Siempre el Santo Padre quiere tener un gesto de cercanía con las poblaciones más vulnerables, sufridas. Por eso se dirigió en primer lugar a visitar a estos hermanos nuestros de diferentes etnias que pasan tantas dificultades y son olvidados, pero él le fue a hablar de la esperanza que brota de Jesús y le dijo: ustedes son un pueblo que tienen el nombre Madre de Dios. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Ahí nos dio una gran tarea por delante. Cuidado con esa riqueza que tienen en la selva y que la están descuidando. No solamente material, humana. Esos pueblos originarios que hay que cuidarlos y que tienen todo el derecho a desarrollarse en su dignidad. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. El Papa en algún momento ha señalado que muchas veces hay una ideología en relación con el cuidado de la naturaleza, que muchas veces bajo el pretexto de cuidar la naturaleza se descuida al hombre, se descuida la cultura, se descuida a las personas que viven allí. Por eso, desde ese punto de vista, hoy él ha convocado un sínodo panamazónico, una reunión de obispos de la Iglesia para pensar cómo ayudar a la Amazonía, que tendrá lugar el próximo año. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los estados, sin tener en cuenta a sus habitantes. Y permítame decirles que si para algunos ustedes son considerados un obstáculo o un estorbo, en verdad ustedes con su vida son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la casa común. Esta lindísima palabra, porque ellos son lo que nos hacen conocer, nos hacen compartir un mundo de valores, como dice el Papa, que no son obstáculos, no, absolutamente no, ma que son identitarios también de lo que ha sido el Perú desde siglos, desde así la Amazonía de este siglo. Son palabras muy buenas porque el Papa lo que quiso hacer percibir en Puerto Maldonado es que estas poblaciones son parte integrante de la nación y del corazón del Papa. La Amazonia, además de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos. La familia es, como lo dijo una de ustedes, y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener nuestras culturas. Él tiene una concepción muy interesante y es la memoria. Como él tiene una gran memoria, dice, todos somos herederos
de nuestros padres y nuestros abuelos, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones. Entonces, la abuela es la que mantiene viva esa memoria, pero junto a esa memoria de tradición y de familia, adelante, no se queden ahí instalados en el ayer, hacia adelante, pero no rompan. ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuál es la trayectoria de tu vida? No te escondas de ti mismo. Esa memoria es la que nos hace fuertes para pedir perdón y para ir adelante. Creo que el Papa ciertamente ayuda a pensar a los jóvenes de la Amazonía de que allí hay cultura, allí hay valores en esas culturas, allí hay un modo de ser hombre, un modo de humanidad que no puede perderse por copiar otras culturas que no necesariamente son mejores que esta. Escuchen a los ancianos, por favor. Ellos tienen una sabiduría que les pone en contacto con lo trascendente y les hace descubrir lo esencial de la vida. Lo primero, entrar al territorio nacional y de pronto comenzaron a gritar, ¡ah, mira, mira, look, look! Y todo el mundo iba a las ventanas y fue a ver a los casas. Yo me impresioné y me dijeron, ¿esto siempre es así? Y yo le dije, bueno, es que es el Santo Padre. Y entonces todos tomaban fotos, iban tratando de despachar en ese momento, grababan videos y fue muy emocionante estar en el aire y ver a los Mirage acompañándonos en este vuelo. Me pareció algo estupendo, ¿no? Maravilloso ver cómo es que salían los aviones de combate escoltando a su santidad, ¿no? Los aviones de combate de la Fuerza Aérea del Perú que escoltaron el avión donde se trasladaba el Papa no se encuentran en Lima, así que vamos a ir en su búsqueda. Los Mirage 2000 se conservan en La Joya, base aérea militar ubicada en Arequipa, y los MiG-29 en Lambayeque. La Fuerza Aérea utilizó aeronaves de combate no para resguardar, porque las aeronaves no estaban artilladas, no estaban con misiles. Es simplemente un detalle, una deferencia de que el Papa sienta una cercanía con su Fuerza Aérea. El ingreso del Papa al territorio peruano fue acompañado por 3 aeronaves Mirage 2000 y dentro de los vuelos que él hizo en el territorio nacional, también el escuadrón de caza 612 con sus aeronaves MiG-29 también tuvieron el privilegio de poder cumplir con esta misión. Ellos lo acompañaron junto con nosotros en el vuelo que hizo el Papa de Lima a Trujillo. Cuando me dan la noticia, mi comandante de grupo nos da ese misionamiento, de verdad, me dio mucha satisfacción. De verdad es que te digan que vas a cumplir ese misionamiento el día anterior, pero realizarlo y verlo al Papa Francisco allí en la ventana y tú estás ahí, de verdad que es una emoción que de verdad lo tengo y lo llevo en el corazón para toda mi vida. Sí, ha sido muy emocionante, ¿no? Justo lo comentaba con mi esposa, mis hijos, y todos estaban sumamente emocionados y al tanto de lo que sucedía, ¿no? Ellos pensaban que de repente, porque de repente no saben mucho, me decían, ¿lo has visto? ¿Has hablado con él? Y bueno, cuando lo hemos acompañado desde las aeronaves MiG-29, hemos podido ver a través de las ventanitas del avión, ¿no? Bastantes personas y una de ellas era él, ¿no? Su Santidad, el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco el último día se acercó hacia los pilotos que estuvimos acompañándolo, se acercó y nos dio la mano
y nos dio algunas palabras en que nos dijo, los vi que me estaban acompañando, muchas gracias por esa acción. Y nosotros particularmente justo en ese momento yo estaba dándole la mano y yo le dije, ha sido un honor, papá, para cualquier situación estar acompañando. Todas las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú, no solamente los Mirage 2000, todas las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú que participaron en esta misión, fueron realmente muchas. El apoyo logístico que la Fuerza Aérea del Perú dio fue realmente grande y todas estas aeronaves tuvieron el logo, tanto del Papa con el mapa del Perú y con un mensaje también de esperanza para todos los peruanos. Fue una gran emoción poderlo ver en el cielo de Quiñones, en nuestro cielo que nosotros protegemos. Nuestro Papa se ha ido realmente sorprendido y contento y esa es la imagen que siempre nosotros queremos dar como Fuerza Aérea, ¿no? Somos Fuerza Aérea de todos los peruanos y también somos la Fuerza Aérea del Papa. Tengo la suerte que uno de mis compañeros es el comandante del Grupo Aéreo número 4, que es el que, digamos, estaba liderando toda esta operación, ¿no? Así que yo orgullosísimo de ver a mis compañeros que estaban ahí, a la gente que conozco de la Fuerza Aérea. Pero Marco no solo tiene ese motivo para sentir orgullo. Fue uno de los 2 pilotos que tuvo la tarea de regresar a salvo al Santo Padre a casa. Vuelo larguísimo, con muchas anécdotas, pero él nos cuenta la que más le impresionó. Fue un vuelo de 13 horas y dentro de las cosas que yo me quedé impresionado es que nosotros tenemos oportunidad en diversas etapas del vuelo de pararnos un momento, de hacer que venga un tripulante para poder, por ejemplo, ir a los servicios. Pero en la puerta de la cabina de mando tenemos un ojo mágico. A través de ese ojo mágico podíamos ver a su santidad sentado en el asiento. Y cuando lo veíamos, se le veía por ratos descansando, por ratos estaba rezando, que esto nos lo confirmaron los tripulantes de cabina. Pero algo que me impresionó es que en todo el vuelo, jamás reclinó el asiento, nunca. Y era como nos contaban, o estaba rezando o estaba descansando, pero siempre sentado. Entonces es algo que realmente, pues, imagínense la mortificación del Santo Padre que él tiene, ¿no? Y seguramente pediría por tantos que lo necesitan, ¿no? Ha sido el vuelo más importante y más feliz de toda mi vida. No tengo otra descripción. Definitivamente es el vuelo que hubiera soñado siempre. Y su vuelo le dejó un recuerdo que podrá ver por toda su vida. Cuando entra su santidad a la cabina a despedirse, era la gran oportunidad de tomarse un selfie. Su santidad, un selfie. Y él nos dice, claro, sí. Y ya me animo yo y tomo las que salieron. Creo que una de ellas es la que podemos considerar, digamos, la más simpática, la más bonita. Pero fue una linda foto que pudimos tomarnos. Nunca nadie en la vida me ha mirado tan profundamente como él. Tú sientes que te está mirando el alma. Yo llevaba una lista con 2.000 personas con muchas necesidades. Tenía ahí niños con cáncer, mujeres que nunca han podido tener hijos, familias a punto de destruirse, ancianos olvidados por sus hijos. Y cuando le fui explicando cada uno de los casos, él me miraba y él me dijo que le dijera a cada uno de los 2.000 de mi lista que había hablado con él. Y me dijo, diles que has hablado conmigo. Y diles que yo voy a rezar por ellos, pero en serio. Pero además Dios conoce los nombres completos de cada uno, pero también sus problemas. Diles que no se preocupen, que yo voy a rezar por ellos. Entonces era como que no poder creer lo que me estaba diciendo a mí. Y tú te preguntas, ¿quién eres tú para recibir este mensaje?
Pero mientras el Papa volaba muy bien resguardado por cielo peruano para llevar a tiempo su mensaje a Puerto Maldonado y Trujillo, en Lima continuaban los preparativos para que su anunciado encuentro multitudinario en Las Palmas sea inolvidable. Monseñor, para esta misa que se realizó en Lima, uno de los componentes importantes fue la música. ¿Cómo se creó, cómo se organizó para realmente sentirnos en el cielo, como fue el día que vivimos todos en la base aérea de Las Palmas? Soy testigo de los numerosos ensayos, la dedicación, cuando los iba a visitar en el Gran Teatro Nacional, ver a los niños salir a las 10, 10 y media de la noche, pero entusiasmados me decían, vamos a cantarle al Papa, vamos a cantar en la misa del Papa. Realmente tenemos que agradecer al Ministerio de Cultura, al señor ministro, a los directores del Coro Nacional de Adultos, al Coro Nacional de Niños y a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, porque desde el primer momento en donde le presentamos esta posibilidad, ellos dijeron sí. El mobiliario fue también, creo, una iluminación del cielo. Aquí se ven nuevamente juntos a Raúl Chau y Pedro Hidalgo, revisando el mobiliario que diseñaron para la misa papal en Las Palmas. Siempre pensamos, ¿y ahora cómo se diseña el altar? El ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios, la sede, que es la silla donde se sienta el Santo Padre, el conjunto que acompaña, las sillas de los concelebrantes, de los diáconos, la peana, la base donde se iba a colocar a nuestra patrona, la Virgen de la Evangelización. Y un amigo sacerdote nos habló al padre Pedro Hidalgo y a mí de unos artesanos de Don Bosco, guiados por unos misioneros italianos con una formación salesiana que se ubicaban en un lugar lejano de Lima, en La Encañada, Cajamarca. Por ser el Papa queríamos muebles de fondo blanco, queríamos una cruz con rojo al centro, una cruz al estilo de las que hace Rubnik, el rojo al centro, el corazón traspasado, el Sagrado Corazón de Jesús, algo muy jesuítico, una devoción que han promovido los jesuitas, y recordemos que el Papa es jesuita, y queríamos en torno a ello pues que se confeccionase todo. Por eso en los tres muebles la cruz está presente, esa cruz con el tinte rojo al centro que nos habla de el corazón traspasado del Señor. Padre, cuando uno estaba en la misa, bueno, cualquiera lo vio, me di cuenta de los detalles armónicos y hermosos que tenían cada uno de los mobiliarios. Cuéntenos un poco qué significaban y cómo se hicieron. Los muebles llevaban detalles, algunos detalles importantes. Por ejemplo, en el ambón había una pintura en medio del mosaico, de los mosaicos que hacían todo el adorno, una pintura del ángel anunciando a las mujeres el gozo de la resurrección. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. En el altar, aparte de la cruz central, en la parte delantera está la imagen. Por un lado había una pintura de los 5 panes, en el otro lado de los 2 peces, aludiendo al milagro de la multiplicación de los panes, que era anuncio de la Eucaristía y que se continúa en la Eucaristía. En la otra parte, la cena de bodas del Cordero, ¿no? De un texto del Apocalipsis, el Cordero degollado y de pie, símbolo de Cristo resucitado, y de allí emana la gracia, y eso es la Eucaristía. Y entonces, con todos esos detalles, digamos, se
hizo este mobiliario litúrgico que el Papa apreció mucho, que le gustó, porque además, claro, Rumnik está haciendo esta propuesta bella, es un jesuita y lo reconoció inmediatamente. Y otra pieza que completaba esa armonía de los muebles litúrgicos el día de la misa en Las Palmas es un mosaico circular que se conservó en secreto durante todo el tiempo de la organización de la visita del pontífice a nuestra tierra, pero accedimos a ella. Se encuentra dentro de esta caja de madera. Llega como encomienda, también de Cajamarca. Es el regalo que recibió el Papa en su último acto público en el Perú. El regalo del Papa no nos correspondía directamente a nosotros, porque éramos los encargados de la liturgia, pero sí pensamos una cosa mixta. ¿Cómo fue esto? Iba a haber un pedestal sobre el cual estaría la imagen de la patrona de Lima, la Virgen de la Evangelización. Y entonces se nos ocurrió, lo conversé con Monseñor Raúl Chau, viendo unas cosas, dije, qué bonito sería un mosaico en el que estuvieran representados los 5 santos peruanos. Entonces, que la Virgen esté en ese pedestal y que haya un medallón en mosaico al estilo de Rumnik con los 5 santos peruanos. Conversando esto, me pareció bien, tal, dijimos, ¿y por qué ese mosaico después de la misa no se le entrega en regalo al Papa? Que no sea el mosaico que quede fijo en el mueble, sino que sea transportable y se le entrega. Hablamos con los artistas, haz el diseño, haznos un boceto, no cambia esto, cambia aquello. Hubo una cosa interesante, Santo Toribio, por ejemplo, en ese mosaico lleva la iglesia en la mano, porque se quiso mostrar cómo el Concilio Vaticano II dice del obispo deriva de alguna manera la vida en Cristo de sus fieles. Entonces, cómo la santidad de este segundo arzobispo de Lima es lo que animó y propició la santidad de los demás, que prácticamente todos estos santos canonizados fueron contemporáneos. Entonces, en el mosaico está la cruz arriba, la cruz que ha estado en todos los muebles, el Señor Jesús al centro, y en torno a él de un lado Santa Rosa, San Martín y San Juan Macías, toda esta familia dominicana. Y de otro lado los pastores, Santo Toribio y San Francisco Solano, y Santo Toribio con la iglesia en las manos. Un regalo que cuando se le entregó al Papa, creo que cuando miré yo, el regalo es bello, pero cuando le vi la expresión del rostro, la sonrisa, cuando se le explicó este detalle, creo que le complació mucho. Ahora 2 seminaristas le acercarán un mosaico de los santos peruanos que queremos que se lo lleve como recuerdo de nuestro cariño. Lo llevo en el corazón. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Padre Hidalgo, conocimos que habían exigencias por parte del Vaticano. ¿Cómo ha sido esa coordinación y finalmente qué es lo que estaban solicitando? El Vaticano pide o hace conocer unas exigencias o requerimientos, pero que son en orden a la funcionalidad, no es en orden a algún capricho o algún lujo, nada por el estilo. Por ejemplo, el altar, puesto que va a ser una concelebración grande, tiene que tener una cierta proporción para que también sea visto desde los diversos ángulos de una celebración masiva. La sede se pide por una comodidad, una altura, por ejemplo, para el Papa, ¿no? Que tiene más o menos, tiene que tener una altura para que le sea cómodo el levantarse y el sentarse, una dignidad de los muebles. Y entonces, en base a esas especificaciones más o menos que se dieron, estaba la opción de o usar cosas que hubieran o mandar a hacer. ¿Y la opción fue? La opción fue mandar a hacer. Que Dios les conserve el buen gusto. También, otro de los ornamentos para la misa en Las Palmas fue diseñado pensando en la santidad de nuestra tierra. El Padre Hidalgo nos ha prometido mostrárnoslo. Esta es la casulla de la que te hablé, Fátima. Wow. Es la casulla que usaron los señores obispos en la misa del 21 de enero en Las Palmas. Y es otra de esas coincidencias de
el mensaje que el Papa nos da y que nos ha dado hablando de Perú, tierra ensantada, y esta cuando la pensamos con Monseñor Raúl Chau allá por el mes de agosto, precisamente tiene todo un simbolismo relacionado con los santos peruanos. ¿Acá están los 5 santos? Así es. A ver, padre. Pues mira, creo que el más fácil de entender es Santa Rosa, ¿no? Ahí está. Pero comencemos por el morado. La cruz morada, esta cruz es la cruz de la evangelización, una cruz que en esta forma la entrega San Juan Pablo II a los obispos de América Latina con ocasión de los 500 años de la evangelización. La pusimos en morado por la alusión clarísima al Señor de los Milagros, la principal devoción de Lima. Santa Rosa de Lima es citada en el Catecismo de la Iglesia Universal por una frase suya: fuera de la cruz no hay otro camino para subir al cielo. Y está enroscada por Y eso. por eso está enroscada la rosa en la cruz. Santo Toribio Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, representado en el báculo, símbolo del gobierno, del cuidado pastoral, pero el acá... báculo lo hemos puesto con un color distinto aquí, exacto, como lo has notado, el marrón. ¿Por qué? El ministerio del obispo es siempre ayudado y asistido por el ministerio del sacerdote. Los sacerdotes, el Concilio Vaticano II nos dice, son los próvidos colaboradores de los obispos. Un sacerdote santo, San Francisco Solano, el marrón. Y San Juan Macías, San Martín de Porres, que pertenecían a la orden de predicadores, acá está el símbolo de los dominicos, se destacaron por la caridad. Dar el pan es símbolo de la caridad, por eso tenemos aquí 2 panes, Martín y Juan Macías. Y coronando todo, arriba, como el modelo, la estrella, la Virgen de la Evangelización, patrona de Lima. ¿Y quién lo dibujó? ¿Quién lo diseñó? Bueno, pues esto fue una idea que surgió de un diálogo con Monseñor Raúl Chau, y luego se lo dimos a una colaboradora, una persona de esta parroquia, de la Santísima Cruz de Barranco, que fue poco a poco tomando aquello que quería. ¿Y usted se lo ha puesto y ya lo ha podido ver usándolo? Sí, ayer la... ¿Y qué dijo? No sé, se emocionó de ver que lo que ella había hecho en un dibujo que lo fue perfeccionando, pues luego realizado por las Madres Trinitarias, es una de las casullas de las que se han usado, ¿no? Dentro de la celebración del 21 de enero. Tierra ensantada. Tierra ensantada, Lima, Perú, tierra ensantada. Señor, déjanos darle hoy un beso y nada más a tu elegido. Y luego el Perú le entregará. Muchas veces nos interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas. Quiero decirles que no hay salida, no hay otra salida mejor que la del Evangelio. Se llama Jesucristo. El Papa argentino, como guía en el mundo. Cuando me dijeron para hacer los rosarios para el Papa, fue una bendición tremenda, porque cada rosario que hacía, cada perlita que ponía, era un Ave María que yo lo rezaba. Increíble. Hice 300, 220, 250, más de 350 rosarios. Y para mí ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Como Margarita, otras 72 reclusas de este penal de Lima armaron a mano los rosarios, cuyas ventas sirvieron para sostener parte de la alimentación de los miles de voluntarios que trabajaron en la organización de la visita del Papa a nuestro país. Pero ella tiene una historia especial que parece ser un relato milagroso. No me siento presa. A pesar de haber estar 8 años, 4 meses y 3 días, te digo así porque lo tengo cada día, para mí los cuento los días, pero ya no es la misma tormenta, lo mismo que sentía al principio, no. Ahora mi vida es una vida en paz, me siento plena. Cuando el Papa nos habla que cada vida importa, nos está diciendo que en la Iglesia
no hay acepción de personas, todos somos iguales, todos valemos el mismo precio de la sangre de Cristo en la cruz. Yo he tenido 3 veces TBC, tengo coxiartrosis a la cadera derecha, tengo hipertensión, bueno, ya no tengo, porque no voy al tópico hace cuánto tiempo a medirme la presión. Me siento feliz, gracias a estos rosarios, gracias a la misericordia de Dios, porque el Señor ha sido misericordioso conmigo y le agradezco a Dios por haber permitido traer al Papa Francisco acá al Perú, porque solamente el hecho de pisar tierra peruana ha llegado a cada uno de nuestros corazones y nos ha bendecido. Pero seguir rezando como te enseñó tu madre, como te enseñó tu abuela. Él trae alegría y fe, nos da calor y amor. Vemos tu humildad, tu gran caridad. Es Francisco ahora el que trae el júbilo. Como dijo el Papa, ¿no? No hagan que les robe la esperanza, ¿no? Dijo así, que no nos roben la esperanza. A nosotros no nos han robado la esperanza, nosotros seguimos teniendo esperanza. Y en Rosario, la llegada del Papa al Perú la impulsó a tomar una decisión importante en su vida. El cambio que yo tuve, el impacto que ocasionó en mi corazón, primeramente el Señor limpió mi corazón tanto que perdoné al hombre que mató a mi hija hace 14 años. Y a ese hombre yo ya no lo odio, no tengo esa venganza que tenía en mi corazón, no, lo perdono de todo corazón. Solamente Dios se va a encargar de ello, no yo, porque yo también tengo errores y el mundo tiene errores y no podemos juzgar. Él se va a encargar y eso es lo que sentí dentro de mi corazón, perdonarlo. Sentía que cada día, cada hora, cada minuto que yo hacía los rosarios, Dios estaba conmigo, porque sentía que cuando yo me comunicaba con mi familia, transmitía ese amor hacia ellos, transmitía esa esperanza, y les contaba que yo hacía los rosarios y mi mamá, que sí, porque toda mi familia son cristianas evangélicas, y bueno, hija, si te sientes bien, adelante, ¿no? Es mi decisión y creo que ellos lo han respetado bastante también, porque ellos no van ni siquiera a una iglesia católica, pero en cambio yo lo estoy haciendo de acá y les explico que es igual, no hay diferentes iglesias, solamente es de que hablemos con un solo Dios. Y así como el mensaje del Papa Francisco entró en cristianos evangélicos como Cintia, también entró al corazón de los jóvenes. El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita no disfrazados, sino tal y cual son. No disfrazados de ciudadanos de otro pueblo, no, como son ustedes. Así los necesitamos. El Papa les habló muy bonito a los jóvenes en Puerto Maldonado. Les dijo que compartía sus ilusiones, que se solidarizaba con sus sufrimientos, pero que sean auténticos y que no sean el vagón de cola de la sociedad. Devuélvanos al mundo lo que aprenden, porque el mundo los necesita originales, como realmente son, no como imitaciones. Sí hay esperanza. La esperanza no se debe de perder para nada. El
Papa Francisco tuvo una intensa agenda en nuestro país. Hizo en 4 días lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en un mes. Cumplió en Puerto Maldonado, cumplió en Trujillo, donde realizó una misa a la que asistieron cientos de miles. Cumplió en Huanchaco, hermosa parte de la costa de esta ciudad, en donde dio un mensaje de fe y esperanza. Pero recordamos que este lugar sufrió los mayores estragos del Niño Costero. Recordamos huaicos devastadores. El mundo lo vio por televisión y nosotros lo vivimos en carne propia. Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la bravura de la naturaleza y han experimentado sus golpes. Así como ellos enfrentaron la tempestad sobre el mar, a ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del Niño Costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar y rezar aquí con ustedes. También tuvo un encuentro con religiosos, seminaristas, sacerdotes y obispos. A ellos les recordó la figura de Juan el Bautista, a quien muchos llamaban Mesías, pero él sabía que no lo era. Sabía que su misión era señalar el camino, iniciar procesos, abrir espacios, anunciar que otro era el portador del Espíritu de Dios. Ser memoriosos nos libra de la tentación de los mesianismos y creerme yo el Mesías. Así debemos de ser nosotros, todos, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, los laicos, a no creernos el centro. Una realidad en todas partes es que los que servimos a lo sagrado podemos por momentos confundirnos, marearnos y creer de repente que somos nosotros los realmente importantes. El Papa escribió recién elegido a los pocos días a sus hermanos obispos de Argentina y les decía: recen para que yo no me la crea. Y esta tentación se combate de muchos modos, pero también con la risa de un religioso a quien yo quise mucho. Era jesuita. Un jesuita holandés que murió el año pasado. Se decía que tenía tal sentido del humor que era capaz de reírse de todo lo que pasaba, de sí mismo y hasta de su propia sombra. Conciencia alegre. Aprender a reírse de uno mismo nos da la capacidad espiritual de estar delante del Señor con los propios límites, errores y pecados, pero también aciertos y con la alegría de saber que Él está a nuestro lado. Y cuando yo me ponía, decía, el de mal humor hace años en Madrid, me tomaba una foto para verme y me veía con una cara de tonto que decía: no puedo estar así. Entonces, ese reírnos de nosotros mismos muchas veces es una lección estupenda porque te hace ver que no eres tan importante, eres uno más. De los demás es fácil reírse, ¿no es cierto? Sacarle el cuero, reírse, pero de nosotros mismos no es fácil. La risa nos salva del neopelagianismo autorreferencial y prometeico, que quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y en el fondo se sienten superiores a los otros. Mírate al espejo.
Mírate al espejo. Y ese soy yo, esa soy yo, ja, ja, ja. Y eso te hace reír. Y él se ríe de sí mismo más de una vez. O sea que él hace un comentario de lo que ha dicho, mira lo que he dicho. Entonces creo yo que estamos ante un hombre con un deseo de santidad, con una facilidad para comunicar a los demás, que nos ha hecho vivir unos días maravillosos. Qué grande es el Perú, hay que repetirlo, qué grande es este pueblo, qué variado, tenemos que unirlo. Es bueno, como decía el Santo Padre, reírse de uno mismo, mirándose al espejo, decir, ese soy yo. Y creo que eso nos trae también algo muy importante en nuestra vida, el ser auténticos, el reflejar lo que somos y no una careta. Esta no es tierra huérfana, tiene madre. Amen esta tierra, sientan la suya, huélanla, escúchenla, maravíllense de ella, enamórense de esta tierra madre de Dios y comprométanse y cuídenla, defiéndanla. No la usen como un simple objeto descartable. Este pulmón, como se lo ha querido llamar, es una de las zonas de gran biodiversidad en el mundo, pues alberga las más variadas especies. Poseen ustedes una riquísima pluralidad cultural cada vez más interactuante, que constituye el alma de este pueblo. Invitamos a los señores asistentes a sentarse a fin de dar inicio a la presente ceremonia. La presencia del Papa en el Palacio de Gobierno es la presencia de un jefe de Estado. Entonces, el Papa no hemos de olvidar que es el jefe de Estado Vaticano y va como jefe de Estado a una visita de cortesía, pero también sin dejar de lado su investidura de pastor universal de la Iglesia, hablando a un pueblo donde hay católicos, puede siempre ser inspiración para todo hombre de buena voluntad. Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo. Unidos para defender la esperanza significa impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo ya caduco, pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental. El Papa, sabiendo dónde estaba y con mucha alegría, nos ha dejado como una enseñanza de lo que es el pueblo peruano. Lo ha dicho él, también lo dijo Juan Pablo II, lo recuerdo hace ya más de 20 años. La solidaridad, la reconciliación, la unidad. El Papa habló mucho del tema de la unidad. Yo creo que son tareas que él no es presidente ni es político, deja como una luz
para iluminar a los que tienen que actuar. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción. Las desilusiones, la experiencia, el fastidio, las sospechas de corrupción no pueden repercutir en nuestra psicología de tal manera que con el chavo decimos me doy, sino todo lo contrario. Debe ser una invitación para buscar por donde buscamos un camino para los demás. Y esta lucha nos compromete a todos. Unidos para defender la esperanza implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. Entonces, el corrupto esconde, hace trampa y siempre tiene excusas. Entonces, seamos más honestos. Estamos en un mar de corrupción que el Papa lo ha dicho de manera muy bonita y muy clara y muy dura. Pecadores, sí. Corruptos, no. Está todo explicado. Lo que a veces pasa es que se nos mete la doble vida, ¿no? Entonces, no es que Jesús no actúe, sino que tú lo echas fuera. Pero hay que ser sinceros, todo tiene arreglo. Muchas veces una buena confesión, muchas veces un decirle a alguien, perdóname, o gracias. Esto que el Papa nos dice tantas veces, tener esos gestos, pero saber que somos pecadores, ¿no? No vaya a parecer esto una historia maravillosa, no, no. Somos pecadores arrepentidos que procuramos amar a Jesús. Esto es el que Jesús está en lo de cada día, ¿no? Buenas noches y muchas gracias por venir a saludarme. Como yo abría, la gente veía, estaban afuera. Cuánta gente acá de noche, pues una vez el Papa no salía, pero de atrás miraba un poco, ¿no? Sobre todo cuando había un día un grupo de chicos con síndrome de Down que cantaban y el Papa lo miró de acá, sí, sin salir, sí. Es la persona en el Perú que más conoce al Papa Francisco. La relación de ambos no solo es de trabajo, sino de amistad. Yo conozco mucho Papa Francisco, ¿no? 6 años viví con él, estuve con él en Buenos Aires hasta el 2000, 2006 y por eso un poco la amistad, el cariño que viene da los años que hemos compartido en Buenos Aires. Yo le hice hacer cosas que normalmente no estaban en el protocolo, le decía Santo Papa salga a bendecir, hizo un bautismo fuera que fue algo muy emocionante, ¿no? Lloramos todos cuando bautizó a Danielita, ¿no? Esa chica con una parálisis cerebral del Hogar San Pedro y tantas cosas, le decía Santo Padre salga, el Santo Padre bendiga y más bendecía chicos, más chicos venían que se quedaban a las 2 de la mañana esperando que el Papa sea a las 7, a las 8. Por eso lo hice caminar 2 veces, ¿no? La cuadra, lo hice saludar, lo hice bendecir y naturalmente lo invitaba mucho a salir al balcón. 5 veces el Papa dio la bendición dal balcón con el estilo de Papa Francisco, con unas palabras, haciendo reír a la gente que ahora que van a descansar a la noche, porque la gente también que vive alrededor quiere descansar, la bendición. Después de la bendición del balcón, el Papa normalmente se retiraba unos minutos de sus cuartos, porque el balcón está muy cerca del cuarto donde el Papa se alojaba,
Después él bajaba, se iba en la capilla acá, 2 minutos para rezar, y se tomaba la cena. Después de la cena, él subía y nuevamente se descansaba. Tienen que llegar a casa. Tienen que dormir. Y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá. ¿Ah, tampoco? No. Él me dijo que descansaba bien. Yo me acuerdo, el 18 de la noche, él estaba muy cansado. Se le veía sobre su cara porque venía de Chile, muy complicado el día. Y el 19 de la mañana le dijo, Santidad, ha descansado bien. Ho dormito como un tronco, me dice en italiano, en español he dormido como un tronco. Dice, qué bien colchón que preparaste. Digo, no, de verdad, esto es la que estaba hace ya tiempo. En la Nunciatura Apostólica, al Papa Francisco le esperaba al fin del día la cena y el dormitorio para reponerse de un día cargado de viajes y actividades una tras otras. Pero cuando él entraba, sucedían cosas distintas. Normalmente se comentaba el día, ¿no? Se comentaba el día y se decía qué pasa el día siguiente, ¿no? Allora, Santo Padre, pasó esto, ¿cómo fue esto? Pero pasó algo que nos emocionó a todos el sábado 20, ¿no? El Papa vuelve de Trujillo, como lo he dicho ahora, da la bendición, saluda a todo y vamos a cenar. Durante la cena pasa algo. Y viene el jefe de la Guardia Suiza y nos dice, Nuncio, yo no me atrevo a decirle al Papa esto porque veo que está muy cansado, todo el día Trujillo, ha ya bendecido, ha ya dicho una palabra, pero hay afuera una ambulancia con una chica, Denise Allison, que viene de Chiclayo y que naturalmente está con un respirador artificial y pide que el Santo Padre la puede bendecir. Sabemos que ya muy tarde, pero vista la condición de esta chica de 16 años, y la hicieron pasar con la ambulancia. El Papa, estábamos cenando, porque ahora se levantó y dijo, vamos a atender a esta chica. No dijo, pero ¿qué hace aquí? Estamos no, vamos. Y salió para darle la bendición y acompañarla, porque no sé a quién se le ocurrió, pero vino una chica en camilla a la Nunciatura. Casi lloramos todos, porque el Papa, vede, me viene de emoción, porque dije el Papa, háganla entrar, y la hicieron entrar en la puerta, porque dice, si no, si voy afuera, no me hace volver. Entra naturalmente esta chica en camilla, y naturalmente el Papa se quedó 15 minutos con ella, interrumpiendo la cena, no volvió a cenar. Y en otra ocasión ve a ese niño que está con ese problema neurológico fuerte, y le pregunta a la mamá o a quien le acompaña, ¿está bautizado? No, agua, porque se dan las condiciones para poder bautizarlo. Entonces, él es permanentemente así. Y estos son los gestos de Papa Francisco, ¿no? Con estos padres, naturalmente, muy emocionados. Esta cercanía al pueblo que el Papa demostraba también con su cansancio, pero los enfermos al primer lugar. El nuncio apostólico ahora nos muestra el espacio que prefería el sumo pontífice las veces que regresaba a la nunciatura. Estamos nella capilla della Nunciatura e in esta capilla il Santo Padre ha celebrato la misa el 19 de enero, fue una misa privada antes de salir por Puerto Maldonado. Y nos ha dejado un lindo recuerdo, nos ha dejado este cáliz, que es un cáliz que tiene su escudo, y como recuerdo de su presencia, de la misa que ha celebrado en esta capilla.
Yo le puse también, como ustedes ven, los cuadros de los santos del Perú, Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres. En verdad el Papa le gustaba mucho esta capilla por el clima de oración, de silencio también, y así ha rezado muchas veces el Santo Padre. Y ahora le voy a mostrar algo muy especial, un objeto que el Papa nos ha dejado como regalo a la Nunciatura y que vamos a colocarlo en el patio. Como ustedes ven, este lindísimo mosaico es un mosaico que reproduce el escudo del Papa, pero es un mosaico muy especial, como nos dice también la carta que lo acompaña. Es un mosaico hecho en Jordania que el Santo Padre ahora ha destinado acá al Perú, a la Nunciatura de Lima. Muy lindo, es un mosaico en piedra y como pone esta lindísima frase que un poco representa todo el ministerio de Papa Francisco, miserando atque eligendo, tener siempre un corazón misericordioso, y esto nos ayuda a elegir, a escoger mejor las cosas. Esto es un don, un objeto que el Papa nos ha dejado como don y lo vamos a colocar en los próximos días en el patio. Apolo 353, ya mencionó, con H1011. El 21 de enero del 2018, llegó la hora del último acto público del Papa Francisco en nuestro país. Todo el mundo centró la atención en esta base militar. La misa del Romano Pontífice en Lima generó gran expectativa. Se esperaba más de 1 millón de asistentes. Hasta 3-4 días cuando fuimos a revisar, se pensaba 800.000, 900.000, 1 millón, llegaron quizá 1.300.000, 1.400.000. La multitud y la respuesta del pueblo peruano ha sido extraordinaria. Jesús ha estado grande con nosotros porque este pueblo es así y le da clases y enseña a muchos países del mundo. Así es, somos un pueblo ensantado, ¿no? Entonces no podemos estar como, no es un orgullo mío, no podemos estar como acomplejados. Así quiso Jesús poner aquí a Santa Rosa, San Martín, Santo Toribio, quiso ponerlos aquí como la Virgen de Guadalupe en México. El Papa creó a todos los intelectuales, nos ha dado una bofetada a los medios porque no pensábamos en esta respuesta del Perú. Estos números ninguno lo había previsto, ninguno. El altar levantado en este lugar para el último acto litúrgico no pudo estar mejor adornado. La Virgen de la Evangelización mostrándose con la corona que San Juan Pablo II puso sobre ella en 1985. Y el Señor de los Milagros presidiendo la misa. Yo siempre pensé, el Señor de los Milagros va a presidir. ¿Por qué? Porque la fe de este pueblo tiene absoluta claridad en el Señor de los Milagros. Hace milagros a todos. ¿Cómo no vamos a poner al Señor? Y el Papa estaba feliz. Yo creo que el Señor de los Milagros atrae a millones cada año. Pues el Papa, yo he recordado el mismo fenómeno, las calles llenas, jóvenes, ancianos, todo el mundo pidiendo milagros. Pues el Señor de los Milagros cada mes de octubre le pasa lo mismo. Es una multitud, es un pueblo que yo pienso que esa piedad del pueblo
no es una preparación, no. Esa está en la familia, en la gente sencilla, está en todas las partes del Perú, en el mundo. El Señor del Milagro está muy presente. La idea era que la gente vaya a Las Palmas a ver al Señor, ¿no? Era un poco la sorpresa, verlo en el escenario que estaba bastante hermoso y todo el mundo lo pudo ver, porque definitivamente el Señor estuvo sobre la cabeza del Santo Padre. Claro, era imposible que lo toque, porque la altura no impedía que lo toque, y también cualquier persona que lo tocara, ¿no? Las Palmas congregó más de 1.500.000 personas. Así se despedía el Perú del Santo Padre. El Papa Francisco se llevaba en la memoria la imagen de un país unido. El Señor se pone en camino. Va a Nínive, a Galilea, a Lima, a Trujillo, a Puerto Maldonado. Entonces el Papa dice, salgan a hacer cosas, nada de teoría. ¿Quieres ayudar al enfermo? Visítalo. ¿Quieres ayudar a este niño? Cógelo. ¿Quieres aconsejar a esta mujer? Aconséjala. Pero no hagas tantos preámbulos, acción. Esto es lo que el Papa cuando nos habla de salir, una iglesia en salida. Es el momento de actuar. Y como la gente ve, cuando ve esos gestos, no hay que explicarle. Se conmueve y se acerca. El reino de Dios está cerca. Dios está entre nosotros. Jesús camina a la ciudad. Lo hace con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Muy linda, esta frase yo también la he tomada porque son muy lindas, sobre todo en este contexto, nel contesto di este lindissimo e queridissimo país que el Perú. Es un camino de unidad, es un camino de solidaridad. Y no se puede soñar la unidad si no ponemos de lado todos los prejuicios, si no nos respetemos. Y esto es el Papa lo que dice, mirar hacia adelante, no olvidando lo que ha pasado y con la herida que tenemos, pero también debemos cooperar para mirar hacia adelante, si no nos quedamos encerrados en un pasado que no nos ayuda. Por eso esta palabra cayeron muy bien. Yo pienso, lo digo en Las Palmas, la misa final del 21. Fue un mensaje muy lindo. El reino de los cielos está entre ustedes. Está allí donde nos animemos a tener un poco de ternura y compasión, donde no tengamos miedo a generar espacios para que los ciegos vean, los paralíticos caminen, los leprosos sean purificados y los sordos oigan. Dios no se cansa ni se cansará de caminar para llegar a sus hijos. Bueno, los papás y mamás pueden entenderlo mejor. Ninguna mamá se va a cansar de levantarse a atender a sus hijos. Dios jamás, y además hay un pasaje de la Escritura, aunque la madre se cansara, yo no me cansaré. Son promesas de Jesús, que las cumple. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, de confiar en que ese Dios es tan bueno, tan misericordioso. Él nunca se olvida. Y eso es lo que el Papa nos insiste. Dios no falla, no fallemos nosotros, ¿no? Alégrate, el Señor está contigo. Me ha hecho bien encontrarme con ustedes. Claro, ver muchísima gente que los quiere, que le manda besos, que lo aplaude, que le grita, que lo saluda, le hace bien, ¿eh?
hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Claro que sí, una gran tierra de esperanza. Mira ustedes, a los jóvenes, que el Papa dice son el presente, no son el futuro. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. Este pueblo tiene ese amor al Papa en sus venas. Lo llevo en el corazón. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí.